Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a abordar esta nueva temática que es la última unidad del programa, que es extensa, así que ya nos adentramos a estudiarla. Se llama Seguridad de la vida humana en el mar. Tal vez han escuchado hablar de este tema en varias oportunidades. La idea es relacionar este tema con todos los temas que vimos con anterioridad, ¿sí? Y poder llevarlos a la práctica. En consecuencia, lo que voy a hacer es explicarles un poco cómo usar esta temática. No se asusten cuando vean los puntos del programa porque son muchos. Es muy amplio y desde ya no vamos a poder ver todos en profundidad. Vamos a abordar los que realmente van a poder llegar a usar y cómo se aplican y se encara la actividad en navegación con esta temática. Yo ahora voy a compartir pantalla con el práctico que les di para hacer el cuestionario y lo voy a relacionar con el apunte, que lo tengo acá impreso, para apoyarnos en el texto que van a usar y a su vez para poder ir resolviendo un tipo de cuestionario, ¿sí? Que ustedes tengan idea más allá de la explicación que hagamos en la clase Zoom. Voy a compartir pantalla, así podemos empezar a mirar este cuestionario. Ahí está. Bien, dice cuestionario día número 6, bueno, el año, el curso, primer año. Le voy a pedir que para esto sí repasen sobre todo los primeros prácticos, ¿sí? Que fueron uno de los organismos que tienen mucha relación con esta temática. De hecho, los vamos a relacionar. Entonces, el tema de seguridad de la vida humana en el mar. Y acá les pido que lean atentamente el material que se encuentra en la unidad número 4, ¿sí? Porque es la última. Particularmente el PDF que aborda este tema de la seguridad de la vida humana en el mar, ¿sí? Bien. Primero tenemos una pregunta que dice ¿cuáles son los organismos internacionales que abordan esta temática? Ustedes en el apunte que se llama así, Seguridad de la vida humana en el mar, van a tener una introducción, ¿sí? Hablando en líneas generales de lo que es la seguridad en el concepto de la navegación, ¿sí? Y lo que aborda, que generalmente no es solo el hombre, sino toda la circunstancia, el buque, el medio o ámbito donde navega, ¿sí? Y los peligros en el mar, como puede ser algo que sucede a bordo, como un incendio en el medio del mar, o los peligros propios del mar por actividad riesgosa, como puede ser una tempestad. Entonces, es muy importante a la hora de distinguir responsabilidad, sobre todo, distinguir este tipo de peligros. Acá les dice, ¿cuáles son esos organismos internacionales? Bueno, tienen enunciado una serie de organismos que abordan esta temática, pero desde ya que vamos a achacar, ¿no?, todo lo que vimos en la primera parte con respecto a la Organización Marítima Internacional. Ahí les pido que repasen, si ya lo hicieron muy bien el práctico, solo sería cuestión de repasar. Pero acuérdense que hablábamos de la seguridad de la vida humana en el mar. La seguridad respecto a los buques, los navegantes, ¿sí? Y la expedición en sí. Ahora, ¿cuáles son los nacionales? Tienen que relacionar el trabajo que hace la OMI con la aplicación en nuestro país a través de la Prefectura Naval Argentina, ¿sí? Por eso se relaciona cuáles son las funciones de la Prefectura Naval Argentina en la pregunta 3, porque tienen que ver, dentro de todo ese abanico de funciones que vieron, cuáles las que tienen relación con el tema de la seguridad de la vida humana en el mar. Yo no se las nombro acá todavía, pero se las voy adelantando.
hay unas convenciones internacionales que se llaman SOLAS, que son sus siglas, Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que comienzan a tratarse después del hundimiento del Titanic. Allá por el año 1912 fue el hundimiento y en 1914 se establecen las primeras convenciones SOLAS que abordan temáticas de, por ejemplo, cómo estaba construido el Titanic y cuáles fueron las circunstancias por las cuales se hundió. Más allá de que pueden ver un sinfín de material indicando los motivos por los que se ha hundido, lo importante es saber que esos convenios son con fines de estudiar casos que han sucedido y con una fase preventiva de evitar futuros desastres, ¿sí? Lamentablemente no hay una visión del hombre de prevenir por adelantado, valga la redundancia, siniestros, sino que a partir de lo que sucede puede evitar nuevos accidentes, ¿sí? Entonces, la OMI, por un lado a nivel internacional, y la Prefectura Naval Argentina a nivel interno, se abocan a esta temática, ¿sí? Ejemplifique en funciones de la prefectura, no precisamente porque no quiero que me las nombren, sino quisiera más bien que me pongan un caso concreto, que se les ocurra. ¿Sí? Pueden buscar en internet, pueden buscar seguridad de la vida humana en el mar y van a encontrar muchos videos en YouTube. Yo les subí uno particularmente con una introducción de la OMI para no llenarlo de cosas, pero ustedes pueden consultar en YouTube sin perjuicio de que si lo requieren puedo llegar a subirles más material yo. Acuérdense que siempre tienen la posibilidad de utilizar, ¿sí?, el foro para comunicarnos, ¿sí?, o vía mail para solicitar algún tipo de material o explicación, insisto, sin perjuicio de la clase Zoom. Seguimos. ¿Cuáles son las funciones de la Armada de la República Argentina que están relacionadas con este tema? Bueno, ya ahí se nos acota el campo de acción, pero sí que sea menos importante el ejercicio de la Prefectura Naval Argentina, ¿sí? Que tienen en cuenta a la hora de custodiar las aguas, custodiar la seguridad de la vida humana en el mar, ¿sí? Bien, ahí les pido lo mismo, que repasen, y también algo que no les dije, pero lo hemos hecho, busquen en las páginas los sitios oficiales de cada organismo y ahí van a encontrar también material de consulta. Luego vamos a avanzar y vamos a ir al Tribunal Administrativo de la Navegación. Acuérdense, la función del tribunal, su composición es netamente, como dice el nombre, administrativo, no judicial, ni del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, dentro de la fase administrativa se encuentra este tribunal administrativo dependiente del Ministerio de Defensa, ¿sí? Pero no es poder legislativo ni poder judicial. Este organismo, este tribunal, lo que hace es esto de juzgar responsabilidades profesionales acaecidas productos de un siniestro, ¿sí? Y delimita las responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el REGINAVE, la responsabilidad profesional. ¿Qué diferencia hay con lo que hace Prefectura cuando instruye sumarios y determina responsabilidades? Es que el Tribunal Administrativo abarca más funciones puntuales, ¿sí? Cuando son siniestros más complejos de resolver y requieren más capacidad técnica para establecer qué pasó y sus responsables. Eso es en una fase más bien de jugar responsabilidad profesional, pero también en una fase preventiva, como decíamos hoy, lo que hace es establecer cuáles fueron los motivos del siniestro para evitar futuros siniestros y futuras responsabilidades. Después en la pregunta 6, les pido, conforme a las obligaciones que establece la ley de navegación para el capitán, ¿cuáles son las que se encuentran relacionadas con este tema? Y acá les pongo el artículo 131 de la ley de navegación, porque
en esta parte ya nos alejamos de la parte de los organismos y nos adentramos en la parte de los sujetos que también vimos. Cuando vimos la figura del capitán, vimos las características, sus funciones, atribuciones. Estas son las obligaciones solamente del 131, es decir, ¿qué obligaciones en los incisos del 131 encuentran ustedes que se relacionan con la seguridad de la vida humana en el mar? Principalmente les va a parecer que son todas, bueno, elijan las que mayormente tienen relación con esto, ¿sí? Bien, dice el inciso 7, conforme a lo visto en la unidad de sujetos del personal de navegación, que es lo que estábamos viendo, ¿cómo relaciona este tema con las funciones del práctico? Acá tenemos que ver los artículos relacionados con el práctico, repasar cuál era el significado de práctico y sus requisitos, pero fundamentalmente con un caso práctico, ¿sí? Que hemos visto la entrada, salida de puerto, qué pasa si hay un abordaje, quién es el responsable, aplicar sobre todo el tema de responsabilidad del artículo 134 de la Ley de Navegación. Bien, y el punto 8, fundamentalmente, ¿cómo relaciona este tema con las dotaciones? Es muy importante repasar el término de dotación, ¿sí? Las dotaciones de explotación y obviamente la de seguridad. Acá tendrían que ver un poco si han navegado la posibilidad de armar la tripulación con las dotaciones correspondientes para que el buque sea un buque seguro y pueda salir despachado a navegar. Bien, bueno, espero que más o menos haya quedado explicado el tema de cómo es este cuestionario que nos introduce a la unidad 4, porque después vamos a ver, de acuerdo a las posibilidades que tengamos con los prácticos en la escuela, los temas de manera más específica y más relacionadas con la seguridad aún. Bien, estaba mirando el apunte a ver si teníamos algo más que me estoy olvidando. El apunte es bastante esquemático, ¿no? Tiene muchas cosas delimitadas, un poco lo que pregunto, y también aborda un poco el tema de las normas que hay en la ley de navegación relacionadas con el tema. Acá van a encontrar la mayor parte de las respuestas, pero también les pido por favor que repasen la primera parte de la materia para poder contestarla de manera más enriquecida. Les pido que las respuestas sean concretas, no muy extensas, ¿sí? Sino que puedan evacuarlas de una forma que no les lleve tanto trabajo y sí tengan la idea de base para poder seguir con esta temática. Quedo a disposición, les pido que eventualmente me envíen un mail o nos encontremos en la clase Zoom cuando la escuela lo indique para terminar de resolver este cuestionario y sí anoten las dudas que les surjan. La clase es para dudas, ¿sí? Si quieren enviármelas antes, a los fines que yo pueda traducirlas traducirlas para bajarles un poco los textos a nivel que los puedan comprender. Bueno, les mando un saludo grande, espero que se sigan cuidando y nos vemos a la brevedad.